Mi abuela solía contarnos que cuando escuchábamos a alguien llamando nuestro nombre mientras estábamos solos en casa, nunca deberíamos voltearnos. Ella solía recordarnos esto de vez en cuando, pero pensábamos que era solo una historia para asustarnos cuando éramos niños, ya que estábamos tan apegados a ella. Todos los nietos. Todo siguió normalmente a lo largo de los años en que crecimos, y todo era como la abuela con sus historias. En una ocasión, cuando llegué a casa del trabajo, fui a verla en su habitación, como hacía todas las noches, para saludarla, cuidar de ella y darle sus medicamentos. Mientras lo hacía, solía sentarme a su lado para conversar y ver televisión. La conversación continuó como de costumbre. En cierto momento, le pregunté a la abuela Twitter qué era como llamábamos a mi abuela. ¿Recuerdas asustarnos cuando éramos pequeños, diciendo que nunca deberíamos voltearnos cuando alguien nos llama? Instantáneamente, su rostro se puso serio y un poco preocupado, respondiendo: ¿Por qué dices eso? ¿Escuchaste a alguien llamándote? Al darme cuenta de la preocupación en el rostro de mi abuela, le dije que no, que era solo un recuerdo muy presente de mi infancia. Pero por su respuesta y la forma en que su rostro se oscureció, supe que había algo detrás de eso. Las advertencias que nos daba cuando éramos pequeños, continuó. Tantos años han pasado y todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Esto es lo que ella me contó. Mi abuela dice que cuando llegó al barrio donde vivimos actualmente, era muy diferente. Para darle una idea, mi abuela tenía 100 años en ese momento. Nació en 1920, llegó al barrio en 1935, cuando sus padres compraron el terreno. En ese tiempo no había cables eléctricos por todas partes, y la iluminación se hacía con velas o lámparas de alcohol. Sobrevivíamos de la mejor manera posible, y vivíamos día a día. En ese entonces, la casa en la que vivíamos aún era una granja, la más grande del barrio, y la abuela tenía 3 hermanos: Ernesto con 12 años, Elma con 8, y Eva con 5. Además de ella, estaba Esther, siendo la mayor con 15 años. Un día, los padres de mi abuela necesitaron viajar por negocios fuera de la granja, así que mi abuela, siendo la mayor, quedó a cargo. Volveremos mañana por la tarde. Recuerda cuidar de tus hermanos y no salir a la granja por la noche. Todos deben quedarse en casa. El resto del día transcurrió normalmente. Todas las tareas se realizaron según lo esperado, y cuando el sol se puso, mi abuela llevó a sus hermanos adentro, preparó la cena, y luego fueron a dormir. Todos dormían en la misma habitación, iluminada solo por algunas velas pequeñas. Lentamente, comenzaron a dormir, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder esa noche. Mi abuela no recuerda la hora exacta, pero recuerda estar completamente a oscuras. Como las velas se habían apagado, se levantó de la cama para encender otras velas, y mientras lo hacía, una voz femenina muy suave venía del pasillo. Llamaba su nombre. «Muévete, ven». Asustada, mi abuela permaneció en silencio mientras pensaba en su mente: ¿habrán vuelto mamá y papá? Pero sabía que era imposible, y se aferró a la mínima esperanza de encontrar una explicación para esa voz que la llamaba desde el pasillo. Se volvió a escuchar por el pasillo casi hasta el final del mismo. Mi abuela se preocupó ya que aquella voz no era conocida. Lo que sea que la llamaba en la oscuridad del pasillo no era nadie que conociera. Pensando que tal vez alguien se había metido a la casa o intentaba asaltar la granja, despertó a sus hermanos, les explicó lo que pasaba y les dijo: iré a ver qué pasa, por ningún motivo salgan de la habitación. Armada de valor tomó una vela, la prendió y salió del cuarto asegurándose de que sus hermanos la cerraran por dentro. El pasillo, apenas iluminado por la tenue luz que desprendía la vela, estaba vacío. Tomando coraje gritó: ¿quién está ahí? No hubo respuesta. El silencio era abrumador y la oscuridad dentro de la casa no ayudaba mucho. Lentamente empezó a recorrer la casa buscando de dónde provenía aquella voz que la había llamado por su nombre, pero en ningún lado había rastros de algún intruso o que alguien hubiera entrado por la fuerza a la casa. Un alivio recorrió su cuerpo. Tal vez todo fue un producto de su imaginación. Dio vuelta y regresó en dirección al cuarto, tomando el mismo pasillo oscuro que conectaba toda la casa. Un par de metros antes de llegar a la puerta se volvió a escuchar aquella voz justo detrás de ella: Esther, ven. El
miedo recorrió el cuerpo de mi abuela, quien salió corriendo al cuarto tirando la vela que tenía en la mano. Tocó la puerta del cuarto y sus hermanos abrieron, entró y cerró la puerta como pudo, tomó a sus hermanos y los metió a la cama, pero no están todos, faltaba Elba, la más pequeña. ¿Dónde está Elba?, preguntó mi abuela preocupada y aún espantada, lo que Ernesto respondió: tú la llamaste, salió del cuarto a buscarte. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de mi abuela, ella jamás le habló. Salieron a buscarla por la casa pero no apareció, ella decidió encerrar cuerpo de mi abuela, ella jamás le habló. Salieron a buscarla por la casa pero no apareció, ella decidió encerrarse en el cuarto y esperar al amanecer. Al primer rayo de luz empezaron a buscar por todos lados, la granja, la casa y las granjas vecinas, pero no aparecía. Los papás de mi abuela regresaron y se sumaron a la búsqueda. No había rastros de Elba hasta que alguien decidió buscar en el pozo de la casa. Ahí al fondo se podía ver un pequeño cuerpo flotando boca abajo en el agua. Nunca pude superar la muerte de mi hermana. La cosa que me llamó por mi nombre se terminó llevando a mi hermana. Pocos meses después, mi abuela, en sus últimos momentos antes de morir, ya en su cama postrada dando sus últimos alientos, me pidió: acércame a ella para despedirnos. Me incliné para darle un beso y ella, poniendo su boca cerca de oreja, me dijo: ¿la escuchas? Me está llamando de nuevo, ya viene por mí.